Buenas noches. Personalmente, ya próximamente, este domingo, se notarán las alianzas, qué fuerza tienen los partidos en particular, la simpatía por cada candidato a las alcaldías. Es muy interesante, la población como nunca le había dado tanta importancia como los partidos a estas elecciones municipales. Es cierto que uno de los partidos, acompañado de su candidato a la presidencia, por ejemplo Gonzalo Castillo, dio o ha dado muestra en todo el territorio nacional de la fortaleza que ha tomado su proyecto presidencial, pero en este caso apoyando a las aspiraciones de cada alcaldía de todos los municipios. En realidad se ha podido notar toda esa simpatía por ese partido, por ese proyecto presidencial. Pero en el día de hoy, el exdirigente del Partido de la Liberación Dominicana, el doctor Bauta Roja, dio unas declaraciones de suma importancia, porque él dice, de su boquita de comer comida, tenemos casi segura dos provincias, Higüey y San Juan. Esas declaraciones hay que tenerlas muy pendientes y muy bien guardadas para el próximo domingo, después del último boletín de la Junta Central Electoral, porque como se está planificando y se ha querido desacreditar las mismas elecciones municipales y conjuntamente con el organismo que es la Junta Central Electoral y al mismo tiempo el árbitro, hay que guardar esas declaraciones, porque esas declaraciones lo traicionó el subconsciente o su jefe político lo envió a que diga eso. No pueden haber argumentos porque él tiene los resultados de todas las encuestas y él ha dado las declaraciones sin que aún se ponga en práctica la simpatía de cada alcaldía o municipio. Así que él lo ha dicho todo. Apenas tenemos segura San Juan e Higüey. Lo ha dicho antes de ponerse en práctica el voto del próximo domingo de este febrero ahora. Hay que guardar esas declaraciones. Pero aún siguen queriendo desacreditar al organismo, a la Junta Central Electoral. Nosotros esperamos que la población vaya toda, absolutamente a votar, para que luego no se queje de que hay alguien que no le gusta o no le gustó. Los pueblos tienen los gobernantes que se merecen. Los pueblos tienen los gobernantes que se merecen. Y aquí hay una conspiración, pero una conspiración no solamente para ahora las municipales, sino preparándose para las presidenciales. Y hay que tener también a un lado de las críticas y las quejas que vendrán, dónde la van a poner o si van a caber, a menos que no les salga bien, que lo dudamos mucho, hay que esperar, pero sin descuidar a aquellos de llevar a su gente a votar. Y vuelvo a repetir, el candidato Gonzalo Castillo en cada municipio que va a acompañar a una candidatura a la alcaldía ha dado muestra de fortaleza conjuntamente con su partido. Esto fue en Monteplata, una muestra. En el día de hoy, Gonzalo Castillo acompañando a todos los aspirantes a las municipales en la provincia de Monteplata. Pueden ver ustedes ahí una muestra fehaciente de lo que sucede en todo el territorio nacional. Pueden verlo. Eso sucedió esta misma tarde en esa provincia. Una más de la que el Partido de la Liberación Dominicana va a sumar en su lista, de la que tiene 100% de posibilidad de ganar. Sin duda alguna, el proyecto y el candidato Gonzalo Castillo ha recibido muestra fehaciente de la fortaleza de ese proyecto.
ese también, como queda tan reciente lo de ayer en Higüey, quisimos pasárselo, pero lo de hoy en Monte Plata, fue también impresionante. Lo de Puerto Plata es una de las que dice la parte contraria que podía ganar, por eso lo pusimos de muestra, Higüey. Por eso quisimos poner a Higüey, para que vean que es una de las posibilidades de las que ellos tienen para ganar. Y quisimos ponerle esa muestra de Higüey, pero esa es la de Monte Plata en esta tarde de hoy. Pueden verlo ustedes ahí. Todos estos días con las alcaldías del Partido de Liberación Dominicana y aliados. Ya el próximo domingo entonces tendremos los resultados de todas las cosas que han pasado desde el 6 de octubre hasta el domingo. El domingo es un preámbulo de lo que va a pasar el próximo 16 de mayo. Qué bueno que tenemos esta noche al doctor Luis Miguel Pereira para conversar de política, de todo lo que acontece, en apenas segundos, con el doctor Luis Miguel Pereira. Esta noche con nosotros el doctor Luis Miguel Pereira. Mi querido amigo, feliz que esté con nosotros. Muchas gracias, un gusto. Doctor, decíamos de la satisfacción que sentimos cuando usted viene aquí a personalmente, que voy a ser indiscreto. El doctor, no se me hace dificultoso comunicarme con él, pero hay que ser realista, no tenía abandonado. ¿Qué va? Usted no me invitaba, no diga eso. Entonces, doctor, con tantos libros en su oficina y tantas cosas, a veces me da cosa llamarlo y a veces me enseña por lo envuelto muchos libros y mucho trabajo. Agradecido, doctor, que esté con nosotros. No, el placer es mío, a sus órdenes. Doctor, ¿cómo usted ve entrando en política? Porque lo suyo es alimentarse las páginas de los libros. Pero sé que usted no está ajeno a lo que sucede políticamente hablando. Trato de no estar. Usted, en la edad que usted tiene, había percibido, había visto unas municipales como esta, tan sui generis, tan llena de importancia. Bueno, el panorama político que estamos viviendo completo es sui generis, porque realmente se está cerrando un ciclo. Recuerde que en el 96 se cerró el ciclo de Joaquín Balaguer, donde sale Leonel
prácticamente de brazos de Juan Bosch y Joaquín Balaguer, y eso abre un ciclo político que se está cerrando o de alguna manera se está recomponiendo. Yo no creo que la política que se va a hacer en el país va a ser la misma a posteriori a estas elecciones. De hecho, estas son unas elecciones muy particulares. Las municipales nunca habían tenido la importancia que tienen hoy. Y aunque han sido unas municipales desabridas, porque los candidatos le hace falta propuestas, programas, no hay tantos buenos candidatos, usted vio los debates, no hay programa, aquí hay una pobre concepción de lo que es la política. Aquí usted no ve líderes que llevan propuestas a la comunidad, que van a ofrecer soluciones, a organizar una sociedad, a utilizar recursos. Aquí seguimos con la propuesta mercantilista. Usted llega a beneficiar grupos. Es la visión clásica mercantilista que ha habido aquí de la política. Entonces se nota cierta pobreza. El problema es que estas municipales apuntalan lo que va a ser mayo. Por eso la importancia, porque en la cultura dominicana, el dominicano no vota el voto. Usted ve mucha dispersión. Fíjese que en ninguna de las encuestas los candidatos salen, ni siquiera las maquilladas, los candidatos salen tan fuertes, no hay un candidato definido. Pero en la medida en que el trecho se vaya acortando y estrechando, en esa misma dimensión también usted verá que la gente afina la puntería. Y entonces ciertas simpatías se desvanecen o se posponen. Y entonces la gente apuesta a caballos que tengan posibilidades de ganar. Esa es la importancia de las municipales, porque las municipales no necesariamente crean un determinismo de que lo que pase aquí es lo que va a pasar después. Pero si la gente ve, por ejemplo, que el pleito es PLD-PRM, eso descarta otras fuerzas. Y personas que han dado, o fuerzas que puedan aparecer con porcentajes más o menos, digamos que interesantes, pueden desinflarse entonces, porque la gente usa su voto de manera eficiente. Entonces estamos en un proceso también que se han perdido los liderazgos clásicos. Danilo Medina no está corriendo, que era el otro liderazgo emergente que había surgido con fuerza aparte de Leonel Fernández. Leonel Fernández se va, no es lo mismo Leonel Fernández dentro del PLD que fuera del PLD. Tiene, independientemente de su talento y de su formación que la tiene, Leonel Fernández tiene que hacer su fuerza, tiene que recomponerla. Pero doctor, cuando usted dice que se van a recomponer esas fuerzas, ¿los minoritarios se van a donde tienen la fuerza o a veces por orgullo se quedan rezagados y de esa forma, digo yo, con una forma a veces hasta mezquina? Los minoritarios seguirán siendo minoritarios. Sí. Cuando yo digo que se recomponen, yo lo que quiero decir es que cifras que usted ve ahora en las encuestas, sencillamente empiezan a concentrar el voto. Y usted verá que esa dispersión que usted ve en las encuestas, entonces lo que hace es que se reduce y la gente focaliza. Por ejemplo, Leonel Fernández no es una opción para el 2020. Leonel Fernández puede ser una opción en 4 años y Leonel Fernández lo sabe. Leonel Fernández se va del PLD y yo pienso que hizo bien yéndose, porque Leonel Fernández no podía estar en el PLD en una condición minoritaria siendo un expresidente y con el talento y la capacidad que tiene. Hizo bien en irse a su fuerza. Yo pienso que sí. Yo pienso que es lo que más le conviene a su proyecto político. Obviamente, él va a tener que trabajar eso y Leonel Fernández puede ser una opción interesante, no en el 2020, pero sí en el 2024. Doctor, pero usted al inicio del programa dijo que se va a cerrar un ciclo. ¿Y entonces Leonel va a permanecer todavía? Leonel Fernández está en el ciclo, lamentablemente, porque mire lo que pasa. Leonel Fernández tiene las puertas abiertas para correr. Porque eso se estableció en la reforma del 10, que tenía como principal finalidad permitir volver. Y se logró eso. Trabajó eso. Eso se trabajó. Entonces Leonel Fernández puede correr. El que ahora mismo está en una situación complicada es Danilo Medina, que no tiene ni el nunca jamás eliminado ni está corriendo. ¿Por qué razones? Eso habrá que estudiarlo en su momento, qué pasó con los estrategas, qué pasó con la gente que se le encomendó ese trabajo, por qué eso no ocurrió, porque se ha terminado en el peor de los dos mundos. Pero Leonel Fernández, aunque sea el cierre y debería ser ya,
con su edad, el cierre, la pobreza de la clase política dominicana permite que Leonel Fernández esté ahí. Y Leonel Fernández está validado en este momento en la oposición, en la prensa dominicana, incluso sectores muy asépticos. Yo he recibido con mucha receptividad a Leonel Fernández. Entonces yo veo a Leonel Fernández como un candidato a tomar en cuenta, eso a vencer. Independientemente de que él puede correr, y usted habla del cierre del ciclo, no se ve muy ambicioso eso, doctor. ¿Lo del cierre del ciclo? No, de él. A sabiendas de él que bueno, ya 3 años, 3 periodos presidencial, ¿para qué? Usted dice, bueno, está bien que sea 3, usted dice, ¿para qué 2 más? Sí. Son 5, porque ya los 3 es un hecho consumado. Sí, pero espérese, usted en vez de quedarse ahí como un referente político, presidente de su partido, líder, ¿para qué voy a hacerle daño a mi organización? Ya está bueno, que vengan otras generaciones y no irse por, digo yo, doctor, no sé si estoy equivocado, por ambición, porque a veces usted debe entender, bueno, ya lo mío pasó, soy un referente y me voy a quedar ahí, que vengan otras generaciones, porque él textualmente dijo, esta es una casa de ser presidente. Ajá. Y entonces, solamente han ocurrido 3. Mire, Leonel Fernández tuvo una magnífica oportunidad, pero son cosas difíciles y hay interioridades que uno no conoce. Pero, por ejemplo, la opción natural de Leonel Fernández era haber apoyado a Margarita. Y no lo hizo. Y era una opción interesante porque Margarita está bien valorada, no se le está regalando nada, Margarita está bien valorada en las encuestas. Y mujer, sí, que era el otro gran atractivo en un país que no ha tenido una mujer de presidente. Y una mujer con carácter y con agallas. Y sin embargo, eso se desaprovechó. Y era una figura que unía el partido, muy posiblemente. Pero se necesitaba eso. Entonces, Leonel entiende que también Leonel Fernández sabe la pobreza de la clase política dominicana. Pero el gobierno tiene todos los frentes abiertos. En prensa, en radio, en televisión, en redes sociales, noticias inventadas, mediaverdades, verdades, y a pesar de eso, la oposición no ha podido apuntalar un proyecto. Aquí hay gente que entiende que es obligado, que tiene que haber cambio de gobierno, y se nos olvida que son unas elecciones y hay que ganarlas. Aquí hay gente que hace rato que decretó que si no ganan es fraude. Y tienen esos planes. Y tienen esos planes, y usted lo ve en las líneas informativas. Aquí se le llama bocina a los periodistas que defienden posiciones del gobierno. Sin embargo, aquí hay un montón de periodistas con posiciones militantes en partidos de oposición que también hacen labor de periodista, pero no presentan un disclaimer en sus programas diciendo: a todos los que nos oyen y nos escuchan, sepan que yo soy estratega de esta fuerza política, yo busco una posición en esta, para que ustedes sepan que yo soy objetivo contra el gobierno. Exacto. Como decía Rafael Herrera, ¿objetivo contra quién? Sí. Entonces, para que lo digan, eso se llama transparencia. Entonces, unos son bocina y los otros que son altoparlantes, fututos, que son Twitter, woofer, ¿qué son? Usted se da cuenta, aquí vivimos en una hipocresía colectiva. Y todo eso usted lo tiene que tragar, y hay 2 o 3 gente que sale todos los días en un micrófono, básicamente dando charlas y lecturas de cómo se debe conducir. Son maestros en todas las áreas del saber, gente sin ninguna formación, frustrados que andan por ahí resentidos, que sencillamente tienen sus intereses como todo el mundo, y yo no critico eso, cada quien que asuma su rol, pero uno pretender que desde su tribuna usted divide el mundo entre los buenos y los malos, y usted dice quién es un pervertido y quién es un santo, eso es inaceptable. Eso es forma de hacer comunicación precolombina, donde la gente se le satanizaba, se le excluía. Entonces, aquí estamos viviendo eso. Doctor, hay 2 candidatos que son punteros, como es Luis Abinader y Gonzalo Castillo. Luis Abinader, 12 años aspirando, fue vicepresidente, aspirante a vicepresidente, intentó en las pasadas elecciones presidenciales al candidato de su partido, vuelve otra vez. Y Gonzalo Castillo, que yo creo que
tiene 6 meses siendo figura política, porque es un desconocido. En el mundo de la política. En el mundo sí. de la política. Sí, un empresario. Un empresario bajo perfil, la circunstancia lo ha puesto ahí. Entonces, esa aceptación, como la gente digiere a Gonzalo Castillo tan rápido, que conecta con la gente, ¿cómo usted compara esos dos jóvenes políticos? Gonzalo Castillo tiene mucho más empatía con la gente. Y aunque se le ha vendido como se le ha querido vender, como que es limitado, es obtuso, y se han hecho comentarios en ese tenor, yo creo que sencillamente Gonzalo Castillo al principio lo pusieron a hacer cosas que no le corresponden. Gonzalo Castillo no es un intelectual, Gonzalo Castillo no es un hombre culto, ni mucho menos. Gonzalo Castillo es un hombre práctico, un empresario, y Gonzalo Castillo tiene que ser Gonzalo Castillo. Gonzalo Castillo no tiene que ser Leonel Fernández, que va a dar una charla, ni Joaquín Balaguer, ni Juan Bosch, porque él no es eso. Y creo que ahí es donde viene lo que ocurrió. Entonces, si tú pones a Gonzalo Castillo a filosofar y pensar que él es Platón o Sócrates, y hoy es sábado porque no es viernes, empiezan esas dicotomías y esas expresiones absurdas, que sin embargo el gran público lo goza, porque el gran público se lo toma como chiste. Eso se convierte en conversación de esquina, de calles y mentideros, y alguna gente se identifica y dice, bueno, él habla y se expresa como yo, y punto. Otra gente, que son las élites, que tienen mucho más formación, dice, bueno, pero no tiene la capacidad para ser presidente de la República. Sin embargo, en política usted tiene que ser amado u odiado. Lo que no se puede ser en política es indiferente. En el caso de Abinader, en mi humilde opinión, le ha faltado agresividad para forjarse la figura y sobre todo capitalizar lo que ha sido el declive del PLD, con 5 periodos, 2 de Danilo Medina y 3 de Leonel Fernández. Ha faltado eso. Yo creo que él pudo haber capitalizado más, pudo haber sido más activo en una presencia diaria haciéndole oposición al gobierno. Y me luce que hubo momentos, por ejemplo, cuando el tema de la Constitución, que sencillamente Leonel Fernández le quitó la garrocha de la oposición. Entonces, eso le ha faltado. Y hay que entender también que él es una persona más calmada, es un hombre con menos colorido y con menos empatía con la gente, pero está puntuando bien en las encuestas porque está capitalizando el proceso. Y el proceso es el desgaste. Y muchas fuerzas van hacia allá. ¿El PRM tiene las soluciones a los problemas nacionales? Eso es otra historia. Porque aparentemente la agenda es salir del PLD a cualquier precio. Eso sería, como dicen ellos, un cambio de verdad. Pues las cosas que ha proporcionado el presidente de la República no son las cosas de verdad que necesita la gente. En este país, lo que yo le voy a decir no le va a gustar a mucha gente, pero yo se lo voy a decir porque yo no voy a venir aquí a hablar tonterías ni mentiras que la gente vive repitiendo. Mire, aquí, el 99% de eso que usted lo oye abogando por el PRM, saben que la diferencia entre el PRM y el PLD es ninguna. La diferencia es que cambien los cuadros y que los que hoy se benefician bajen y suban ellos a beneficiarse. Esa es la visión de la política en este país. Con honrosas excepciones, aquí la gente no va a servir a los gobiernos. Aquí la gente va a lucrarse, a traficar con intereses y a buscar soluciones a sus problemas y los de su grupo. Esa es la triste realidad. Ese PRM que usted ve es lo que quedó del antiguo PRD. Pero usted, dígame qué propuesta de gobierno. Usted no está siendo tan fuerte. No, yo le estoy diciendo sencillamente que yo no he oído ninguna propuesta de gobierno que a mí me diga, mira, qué interesante, ¿qué van a hacer con tal o cual cosa? Yo no he oído eso. Aquí seguimos haciendo una política anodina, rutinaria y clientelista. Y no lo digo el PRM, lo digo en sentido general. En sentido ¿Usted general. cree que a la población de pocos recursos económicos no le preocupa que ese cambio venga y cambie la estancia infantil, el 911, la red vial, la tanda extendida, poner a los profesores de clase media? Todas esas cosas no le preocupan. Yo pienso que venga ese cambio que supuestamente es de verdad. Yo pienso que eso lo conoce más la clase media hacia arriba
que la clase baja. Aquí la gente es muy voluble y eso puede ser que lo valoren, que lo tomen en cuenta, pero creo que en general es un tema de interés y es un tema de, mira, me va a tocar el bono gas a mí si tú ganas, tú me vas a dar un empleo, yo voto por ti, tú no me lo vas a dar, no. Pero diferencias programáticas no hay ninguna absolutamente, entre ninguno de los partidos, eso es esencialmente lo mismo. Ahora la gente, cada quien votará por quien entienda que al país, y ese debe ser el voto, que al país le vaya menos mal. Pero le ha ido en estos momentos menos mal que nunca. Si usted toma el país, en los últimos 20 años, este país ha vivido en comparación con otros países, y ahí están los estudios que se pueden buscar, no en fuentes dominicanas, no, en fuentes internacionales. República Dominicana ha tenido uno de los crecimientos sostenidos económicamente, baja inflación, baja devaluación y estabilidad política. República Dominicana acaba de hacer una colocación de bonos a una tasa por debajo de la tasa de los instrumentos financieros norteamericanos más bajos, como lo son los bonos federales. Y eso aquí pasa sin pena ni gloria, porque la gente no entiende qué significa eso. Pero hay una prensa y hay una oposición que se ha encargado de retratar el país como que este país es un desastre. O sea, aquí estamos viviendo al borde del caos. Y eso es una falsedad absoluta. Absoluta. Este país ha logrado muchas cosas. Lo que pasa que cuando usted administra miseria, siempre usted logra, lo que usted logra siempre es un 10% de lo que usted debería lograr. Entonces usted siempre tiene una calificación baja en el desempeño, pero el país ha avanzado y no tenemos un país tan malo, tenemos un buen país, el único que tenemos para preservar. De manera que esos cantos de sirena, de que el país se irá por el barranco, de que esto hay que pegarle fuego porque esto no sirve, eso es pernicioso. Desde afuera el país no se percibe así. Aquí se invierte, inversión extranjera abundante, el país coloca bonos y se captan. Si esos bonos se captan a 30 años, ¿se confía en el país o piensan que el país se va a 40 años? A 40 años. ¿Usted cree que el país va a terminar en 4 años, en 2 años? No, esos inversionistas entienden que este es un país que tiene futuro. Entonces nosotros tenemos que ser un poquito más optimistas y separar. Yo entiendo, el que hace política capitaliza lo que puede en contra del gobierno porque usted lo que quiere es llegar, pero tiene que haber un límite. Una cosa es criticar, decir que se puede mejorar, y otra cosa es vender toda esa teoría fatalista de que el país no se sostiene, el país no sirve, porque eso crea desasosiego, desazón, y eso no conviene al país. Doctor, mire, para usted no es peligroso, le hablo mucho insistentemente del cambio, por ejemplo Gonzalo Castillo, que es un discípulo de Danilo. ¿Usted no cree que puede venir la debacle con alguien con un librito diferente, que se olvide de los proyectos de nación? Que con Gonzalo por lo menos no sabe, bueno, va a seguir el camino del presidente de la República. Mire, aquí yo pienso que el país va a caminar y no pasará nada fuera de lo común. Obviamente, usted puede tener manos más diestras o menos diestras. Eso es así. El PLD, con todas las fallas y los errores que ha cometido, hay que aceptarle que ha manejado el tema económico con prudencia y muy bien manejado. Lo hizo Leonel Fernández de manera excepcional y lo ha hecho Danilo Medina. Danilo Medina es un ejecutor, Danilo Medina no es un improvisado. Alguna gente piensa que Danilo Medina cayó del cielo, ¿no? Y Danilo Medina es un hombre de una larga trayectoria y conoce los resquicios del poder. Y ha hecho, en mi opinión, gobiernos buenos en términos de gestión económica. Faltan muchas cosas, pero ha habido una gestión. Que hay puntos débiles, la corrupción es un problema, pero es un problema de todos los gobiernos de este país. Montones de cosas que hay que cubrir todavía y hay que enfrentar, pero obviamente somos un país pobre y se va progresando. Si gana el PRM, bueno, veremos cómo va la gestión, veremos el equipo económico que tiene economistas interesantes, dicen que van a seguir el mismo recetario que sigue el actual gobierno.
Entonces, si es así, esa es una muestra de que esta gente no anda muy perdida en lo que está haciendo, al contrario, quizá andan por el camino correcto. Pero vuelvo y le digo, la gente tiene que saber separar lo que es política para captar votos, donde usted sataniza al contrario. Y otra cosa es la sensatez, donde hay que aceptar que han habido logros importantes. Okay. Doctor, la justicia, ¿cómo usted la visualiza? Bueno, la justicia dominicana se mantiene con sus debilidades, con sus fortalezas. Creo que se está en este momento, no sé si ha visto cómo anda el Tribunal Superior Electoral. Es una mandarria. Ahí, a favor de... Ahí hay un tema de composición y un tema de torpezas combinados. Sí. Que entonces se están recogiendo estos frutos, ¿no? Sí. Pero eso pasa también cuando usted permite que temas de esa sensibilidad lo maneje gente improvisada o gente sin carácter, porque se dan combinaciones diferentes. Sí. Y entonces vienen estas cosas. En casi todas las altas cortes. No, yo no diría en todas las altas cortes, me estaba refiriendo al electoral. Al electoral, sí. Al electoral. Yo tengo mis reservas también de otras nominaciones que se hicieron, pero eso, en general, yo creo que los problemas de la justicia son lo que ustedes saben, eso no se va a resolver en una oleada, esos son procesos, y aquí los procesos arrancan, sufren interrupciones, y entonces hay que volver a empezar. Y eso es lo que está pasando con la justicia, se necesitan recursos también. El presidente de la Suprema Corte de Justicia ha estado haciendo pronunciamientos importantes cada vez que juramenta, abogados, tratando de dar nueva mística al proceso. Eso va a tomar su tiempo. La salida también del tema Odebrecht, donde se hizo la declinatoria, no sé si vio, tratando de proteger los derechos de los otros acusados, que obviamente no tienen jurisdicción privilegiada, que de privilegiada no tiene nada, porque estar en un solo tiro no es más conveniente que tener dos tiros, primer grado, segundo grado, y todavía usted tener la Suprema Corte de Justicia y un constitucional. Es mucho mejor así. Y se tomó la decisión. El problema es que esa decisión viene prácticamente a los 2 años de haberse iniciado un proceso. Eso envía ese proceso de nuevo hacia abajo. Y entonces eso manda otro mensaje que no es necesariamente compatible con los principios jurídicos que motivaron el envío, pero que crea un efecto socialmente y que se capitaliza en términos políticos en contra del gobierno. Okay. Doctor, ¿usted nos permite irnos a un...? Claro. Conversando con Luis Miguel Pereira, doctor, el Tribunal Constitucional que se compuso de colegas suyos que usted lo conoce por tradición. ¿Cómo usted ha visto el desenvolvimiento del Tribunal Constitucional? Yo creo que el Tribunal Constitucional ha hecho un buen trabajo. Si se evalúa desde el establecimiento del Tribunal Constitucional a la fecha, han trabajado, hay muchos fallos interesantes, hay sentencias con las que yo no estoy de acuerdo, he visto algunos razonamientos que entiendo andan equivocados, pero en sentido general yo creo que ha hecho un gran trabajo el Tribunal Constitucional. Sería interesante que ahora, con los proyectos que están pendientes, el tribunal trate de darle prioridad y de concentrarse en decidir eso. Pero hay uno bueno, antes de las fechas. Doctor. Milton Rey tiene razón cuando dice, caramba, esa ley duró 17 años, ustedes me están pidiendo a mí. Sé pero lo que quiere decir Milton Rey no es que no lo va a fallar, es que tiene que haber paciencia, porque no es una labor mecánica y hay cosas que discutir, que ponderar, que examinar. Pero yo creo que el Constitucional, si uno es justo y ponderado, uno examina la trayectoria, el Constitucional ha hecho un buen trabajo. Ha hecho un buen trabajo y ha sido mesurado, porque aun cuando al principio hubo algunos roces con la Suprema Corte de Justicia, eso se ha sabido administrar y manejar de una manera que resulte constructiva. A veces incluso para que tribunales ordinarios se ajusten a preservar el Estado de Derecho, a que la Constitución tenga la vigencia
plena que debe tener en el ordenamiento, que se respeten derechos fundamentales vulnerados. O sea que yo creo que ha sido un buen trabajo. Siempre van a haber puntos a mejorar, pero para mí tiene una buena calificación. Doctor, vuelvo a adentrarme en la política. Para ser un gobernante hay que ver carácter, ¿verdad? Tiene que ver carácter. Hay que tener carácter, hay que tener visión. Por lo menos un referente, ¿verdad? Hay que tener flexibilidad, sabiduría, tolerancia. Pie de plomo. Hay que tener muchas cosas, capacidad de trabajo, visión. ¿Usted cree que Gonzalo no tiene eso, doctor? Yo no conozco a Gonzalo, pero Gonzalo tiene cosas interesantes, porque un presidente no tiene que saberlo todo. Un presidente lo que tiene que tener es la visión, la capacidad de trabajo, y lo que le falta, para eso están los asesores, y el conocimiento se consigue y se utiliza si se sabe escuchar, y la decisión final de hacia dónde se va y cómo se va. Yo creo que él tiene la capacidad de gestor, porque lo demostró en obras públicas. Además es un empresario con éxito comprobado. Es un tema de que sepa asesorarse. Aquí a veces nos hemos quedado con la imagen de que los presidentes tienen que ser intelectuales. Eso pasó a la historia. Ya no tenemos que olvidar de eso. Esos presidentes, Balaguer, Juan Bosch, el mismo Peña Gómez, que eran presidentes con formaciones literarias sólidas, con mucha lectura de carácter social. Ahora lo que hay son tecnócratas y gente con visión práctica de las cosas, y dependiendo de las formaciones, los vacíos se suplen con las especialidades de gente que forma parte del equipo. De manera que no tenemos que olvidar de eso. Los Balaguer, Juan Bosch, el mismo Leonel Fernández, que es más o menos una hechura parecida, eso hay que olvidarse de eso. Porque no, los tiempos han cambiado y lo que separa es otro tipo de candidatos, de perfiles. Es una muestra, es un botón para la muestra el Ministerio de Obras Públicas en esos 7 años de Gonzalo. Bueno, yo creo obviamente, que el que dirige un ministerio hace cosas parecidas en micro a lo que hace un presidente. Usted administra recursos humanos, usted administra una infraestructura, usted administra recursos económicos, usted dispone de ciertos proyectos y determina cuáles son viables y cuáles no, cuáles van primero, cuáles van después, cuáles son los de mayor importancia. Eso es mucho lo que hace un presidente, obviamente en una visión reducida. Cuando usted llega a un estado que tiene aquel aparato y tiene todo un país, entonces usted tiene que reajustar la mira, pero también usted tiene ministros para ejecutar eso. No lo va a ejecutar usted solo. Usted lo que sí necesita es tener el control de lo que va a hacer el país. Y él tiene un partido que ha estado ahí en el poder. Si él llega, no va a pasar nada fuera de lo común. Eso pienso yo. Y creo que gobernará, será un equipo diferente, obviamente, no va a ser el mismo equipo que usted ha conocido ahora, pero será un equipo de gente, porque ese partido ha estado mucho en el poder y es un partido que tiene los recursos. O sea que yo no creo que ese sea el problema. Y no creo tampoco que se va a acabar el mundo si gana el PRM, ¿eh? No creo que va a pasar nada. Aquí ese sentido fatalista de que las elecciones paran el país y todo es la providencia y el apocalipsis, no va a pasar nada de eso. Esas cosas que hace Gonzalo, tan cerca de la gente, doctor, que le gusta la juntadera y compartir con la gente. Bueno, eso le gusta. Él está en campaña. Sí. Y cuando se está en campaña se va. Pero él ha hecho eso en Barahona, yo lo veo allá, pues yo vengo. Y usted no vio a Hipólito que le quitó una paleta a una joven dominicana y la compartió con ella. Eso es parte de la política y eso gusta en el pueblo llano. Y Gonzalo come cerdo, no sé qué, y comparte con la gente. Y me imagino que estará bailando también. Leonel lo vi bailando con una india muy hermosa. Y eso pasa, eso es la política. Okay. Y así que debe ser, esa es la gente que vota por usted. Sí. Doctor, agradecido siempre. Siempre a sus órdenes. Gracias, doctor Luis Miguel Pereira. Qué bueno, buenas noches.